Se los saluda, queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Es un gozo de poder estar y saber que ustedes están recibiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar mirando la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 28, en el verso 9. Pero antes, vamos a dar gracias por la palabra. Lo mejor que podemos hacer, reconocer la palabra del Señor y darle gracias porque estamos instruyendo, estamos llevando para nuestro corazón y nuestra alma lo que el Señor nos habla, nos bendice con su palabra, nos recomienda y también nos corrige, nos alienta, tantas cosas que el Señor hace a través de su palabra. Padre, te doy gracias por la palabra de esta noche. Bendigo tu nombre, bendigo, Señor, también lo que mis hermanos van a estar escuchando. Bendigo sus alabanzas, la reunión que van a tener cada uno en su hogar. Y te doy las gracias porque de esta manera podemos estar alabándote, bendiciéndote, reunidos lo mismo, aunque sea en nuestros hogares. Señor, esta plaga que está, lo mismo, Señor, gracias a ti la hemos superado. La circunstancia y podemos estar juntos y podemos estar leyendo su palabra, escuchando su palabra, reuniéndonos, orando, clamándole a usted y dándole las gracias. Señor, yo te agradezco por la reunión de esta noche. Bendigo cada uno de los hogares que están reunidos. La bendición del Señor esté, como dice su palabra. La bendición viene de parte de Él, viene de los cielos, y te lo agradezco en el poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra en el verso 9 del capítulo 28 de Proverbios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tremenda la palabra del Señor. Aquí nos está manifestando que si nosotros sacamos nuestro oído, no queremos escuchar, no queremos saber de la palabra, estamos, concurrimos, pero no le damos a la palabra, como podríamos decir, no le prestamos oído a la palabra. No estamos escuchando lo que el Señor nos quiere decir. Y el Señor nos puede dar en ese momento una palabra, una porción de la palabra que es específicamente para mí. Y si yo no lo escucho, estoy perdiendo la bendición del Señor. Estoy perdiendo, no le escucho. Y al Señor no le agrada que no le escuche. Porque si yo no leo también la palabra, también no estoy escuchándolo al Señor. Porque el Señor está en la palabra. Si yo lo leo es como el Señor me está hablando, Él, a través de la palabra. Y yo no le tomo en cuenta. La leo y es como si me entra por un oído y me sale por el otro. Tengo que atesorar la palabra. Atesoro su palabra y después voy a poder orar. Porque no voy a tener nada que me impida orar. Si yo no le escucho su palabra, y uno dice, sí, estoy leyendo. Sí, estamos leyendo y Él nos está hablando. Esta palabra la he escrito. Ha sido escrita por voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Él ha transmitido todo a cada uno de lo que han escrito. Y cada uno de nosotros debe tener muy en cuenta y escuchar lo que dice la palabra. Como decía hace un momento, puedes recibir una corrección, que es una bendición. Puedes recibir un aliento, que es una bendición. Puedes recibir
el perdón de tu pecado, que es una bendición. ¿Cuánta bendición tiene la palabra? ¿Cuánta bendición es escucharlo a nuestro Señor a través de la palabra? Y si nosotros no le escuchamos a Él, estamos desechando lo que Él habla. No estamos atendiendo, no nos interesa. Si escuchamos la palabra y no la hacemos tan bien, estamos rechazando lo que Él nos acaba de decir. Nos da la palabra es para que la hagamos. No nos da la palabra para que la pongamos en un rincón. Nos da una palabra para que la tengamos nosotros y para que estemos usando la palabra de Él. Estemos reconociendo la palabra del Señor. Cuando yo vaya a orar, si yo no le escucho a Él, si he hecho oído sordo, no he querido escuchar la palabra, que es la ley, es lo que nos rige a nosotros. La oración que yo haga es abominable a Él. La oración es abominable, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo cuando aparté mi oído para no escuchar la palabra, me estoy alejando de Él. No quiero que Él me diga nada, no quiero escucharlo. Y dice la palabra que es abominable, aborrece a aquel que va y ora, no habiéndolo escuchado a Él. Tenemos una salvación. Tenemos una misericordia de Él. Podemos recomponer, podemos clamarle, podemos pedirle perdón y volver otra vez y clamarle al Señor y orar. Y Él nos va a escuchar. Pero si esto lo hago siempre, 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 va a tener un tiempo que mi oración va a estar siendo efectiva con Él. Porque a veces tiene que estar en aflicción, aún el cristiano que conoce, para recurrir a Él, para escuchar su palabra. Y no tenemos que hacer esto. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que escucharlo a Él. Él siempre, la palabra es grata. Siempre la palabra es temida, aún por el enemigo, de que la palabra esté en nosotros. Y miramos en Deuteronomio, en el capítulo 1, en el verso 41, esto es cuando son derrotados los israelitas en Horma, y dice así la palabra, desde el verso 41 del capítulo 1. Entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos, porque habían pecado antes, entonces ahora querían recomponer su situación e ir y pelear. Conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armaste cada uno con sus armas de guerra, y os preparaste para subir al monte. Y Jehová les dijo, a través de Moisés, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Aquí hay una misericordia del Padre, porque no habían pedido perdón, porque no estaban ellos haciendo como corresponde, porque no habían escuchado la palabra del Señor, y ellos iban a pelear para condescender, para estar bien con el Señor, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú estés pidiendo el perdón correspondiente para que estés, para que Él pueda estar contigo. Porque aquí dice la palabra, pues no estoy entre vosotros, no va con ellos. Van solos por su cuenta, no va a estar. No habían pedido perdón para que Él esté. No había expiación de su pecado. Y dice, continuando con la lectura,
y os hablé, y no diste oído, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová. Y persistiendo con altivez, subiste al monte. O hago como yo quiero, no como él me dice. Hago como me parece, no como él quiere. Y dice la palabra que salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron. En Sai hasta Horma. Después dice, volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. No habrán pedido perdón tampoco de esto que habían hecho. Lloraban por la derrota, preguntándole al Señor por qué. ¿Cuántas veces el hacer oído sordo a su palabra trae consecuencias? Porque el Señor te habla y algo entiendes y algo más te quiere revelar, te quiere decir que uno no conoce. Noé escuchó todo lo que el Señor le dijo, todo lo que Dios le dijo, y Noé pudo orar. Abraham, él escuchó todo lo que Dios le dijo. Moisés escuchó todo lo que le dijo, y fue y estuvo e hizo lo que el Señor quería. Estaba presto sus oídos. Samuel también estuvo presto sus oídos. David también estuvo y pudo orar al Señor. Y cuando cayó la misma palabra que el Señor le había dado, los llevó a hacer corrección. El mismo Señor vino y le habló a través del profeta para que él corrija y pueda otra vez volver a estar en condiciones y ser recto con él. Josué, Moisés pide, él, cuando pide por el pueblo, cuando el Señor, por estar duro de servir el pueblo, por ser desobediente el pueblo de Israel, quería terminar con el pueblo. Y le dice a Moisés, hazte a un lado, terminaré con este pueblo y a ti te daré otra congregación nueva. Moisés pidió que no. Si ellos no están, yo tampoco quiero. Y el Señor, por esa oración de él, el Señor lo perdonó. Pero él pudo orar, porque la oración y el pedido de él no era abominable a los ojos y a los oídos del Señor. ¿Cuánto tenemos que estar bien? Porque por ahí tenemos necesidades cada uno, que poder estar orando. Una necesidad que viene de golpe. ¿Cómo estamos con el Señor? Hemos escuchado su palabra, la hemos puesto en práctica para que estemos orando, estemos clamando, y estemos viendo y haciendo lo que el Señor nos manda. Y vamos a ver también aquí en Zacarías, en el capítulo 7, en el verso 8. Dice la palabra del Señor, vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Eso es lo que el Señor, nuestro Dios, le decía a Zacarías. Zacarías transmitió y el Señor dijo, pero no quisieron escuchar antes, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír.
No quisieron escuchar la palabra del Señor, no quisieron escuchar lo que el Señor le había dicho. Y todavía dice, y continúa en el verso 2, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Toda la palabra, hoy, el día y antes, era transmitido por Dios a través de su Espíritu Santo y le daba a los profetas para que estén en los comienzos. Y la palabra ahora que está escrita, tenemos la Biblia, su Espíritu Santo es el que la transmite a cada uno de nosotros. Vino, dice la palabra, por tanto, leo de vuelta el 12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamarán y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Porque su oración era abominable, porque él le había mandado, él le había dado una orden, él le había dicho a través de la palabra que le dio a Zacarías, él le dio la palabra para que no estén, para que no vuelvan, y le volvieron la espalda, no escucharon la palabra del Señor. El Señor tampoco lo escuchó. El Señor es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Nosotros dependemos de Él. Él es dueño de todas las cosas, Él es nuestro Padre y merece que nosotros lo respetemos, merece nuestra honra, merece toda nuestra obediencia, porque Él es nuestro Padre. Y Él siempre quiere llevarnos por el buen camino. Nuestra necedad, nuestro no oír a veces con la palabra, el no escuchar la palabra, lleva a errar de camino. Erramos el camino. Y esto tiene consecuencia. Porque no estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo lo recto delante de Dios. Y por último, vamos a ver Proverbios, capítulo 15. En el verso 8 nos dice, nos está diciendo, hablando el Señor, y lo que Él quiere de nosotros. Dice así la palabra: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Mas la oración de los rectos es su gozo. Hacer lo que Él manda, obedecer lo que Él nos dice, andar en sus caminos, hacer su palabra, escucharlo a Él. Estamos llegando y yendo a ser rectos. Vamos a orar. Y para Él, dice la palabra, es su gozo. De esa manera tenemos que estar, escuchar su palabra, hacer lo que nos dice su palabra, estar bien delante de Él, porque así vamos a estar en rectitud y vamos a orar y para Él va a ser un gozo. No olviden, hermanos amados, que no debemos por ninguna causa apartar el oído. No es de agrado del Señor. Es abominación para Él. Busquemos escuchar la palabra. Hagamos lo que dice la palabra. Estamos haciendo como corresponde, para que también no caigamos en pecado, para que estemos dentro de su rectitud. Y si hay algo que caemos, inmediatamente tenemos que pedirle el perdón al Señor, restaurando, no volviendo a hacer, y continuar su camino, y orando. Vamos a estar en rectitud y orando. Nuestra oración, dice el Señor, mas la oración de los rectos es su gozo.
Hermanos, más la oración de los rectos es su gozo. La bendición sea, la palabra del Señor esté en sus corazones, porque Él nos está edificando, para que cada vez nos parezcamos más y más a Él. La bendición sea a través de la palabra, amados hermanos. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias por la palabra. Te doy gracias por todo lo que haces. Te doy gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Cuánto nos amas, que quieres que estemos en condiciones. Quieres que estemos bien, porque estando bien nuestro corazón y nuestra alma, también nuestro cuerpo, nuestro sentimiento, todo va a estar bien. Porque todo va a estar bajo tu dirección. Gracias, Padre. Te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.